está nuestro socio. Entonces, chicos y chicas de Cypher Students, ¿Brunito va a poner una canción épica de fondo? Canción épica. Bajar un poquito el volumen. Perfecto. Entonces, chicos, atención comunidad. Es un honor presentar a uno de los pilares del ecosistema de la ciberseguridad en Chile. Con años de experiencia gestionando incidentes críticos, gobierno de TI, threat hunting, Andrés es un referente que combina visión estratégica con ejecución técnica. Hoy nos trae una charla imperdible. Viviendo incidentes de ciberseguridad en Chile, panorama actual. Una radiografía cruda sobre la realidad de la ciberseguridad local, errores comunes, lecciones de la trinchera y cómo preparársela para lo que viene. Andrés Barrientos, el Jedi de la defensa. Entonces, Andrés, bienvenido a este escenario. Hola, ¿cómo están? Ahí estamos, Andrés, bienvenido. Bonito, ¿baja el volumen de la música? Sí, preparé algo bien como simple, sencillo, pero la idea es que tengamos una base. Primero vamos a hablar un poco a grandes rasgos generales de lo que es un poco el tema de los incidentes, sacar unos mitos por ahí, y de ahí nos vamos a los insights, porque está fresquito el informe del CCI de Entel, así que aprovecho de saludar al equipo del CCI, que tiene una potencia ahí a nivel latinoamericano, tiene una gran mirada. Por otra parte, vamos a ver también cómo se está moviendo un poquito el ransomware en Chile, así de manera muy flash, sobre todo por los últimos ataques con lo que pasó con Quilling, ¿ya? Así que también vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto, entonces Andrés, de verdad estamos totalmente agradecidos. Hoy se me quedó el nombre modificado. Bueno, yo no soy Sonriver, soy Rodrigo Lago, ya hemos conversado. El CEO de Safe4AI, como Safe4AI y como equipo de Safe4 Students, te damos la bienvenida, el escenario es tuyo. Finalmente el día va a quedar en la historia, va a quedar en el Hall of Fame de Safe4 Students en su primera edición. Bienvenido, esta es tu familia, somos tu familia, bienvenido a la familia Safe4 Students. El escenario es completamente tuyo, Andrés. Usted. Ok. Dame un segundito para cargar esto. No hay ningún problema, estamos totalmente atentos aquí. Ahí se va a cargar. Perfecto, ahí se debería estar viendo la PPT, está en pantalla. Así que, Andrés, comienza nomás cuando tú quieras. Está silenciado por si acaso. Para empezar, bueno, y de manera simple, ya no vamos a ahondar en cosas de temas académicos, pero sí hago clases y la verdad me gusta mucho estudiar. Ya también como tema general, bueno, algunos me conocen, los que no me conocen, he trabajado tanto en Big Four, en bancas, en distintos, en este caso, escenarios, en distintas compañías relevantes, y eso igual me ha dado como una experiencia diferente. Yo no me enfrenté, por así decirlo, como en el camino normal, que sería ir de un NOC a un SOC y de un SOC hacia arriba. No, yo tuve un camino bastante diferente en el que profundicé seguridad de la información y luego profundicé ciberseguridad. Y en ciberseguridad fui profundizando también temas tanto ofensivos como defensivos, ¿ya? Entonces, en líneas generales, y hablando un poco de lo que vamos a hacer, vamos a ver primero la diferencia de lo que es un incidente y como tal, en este caso, lo que es un evento de ciberseguridad. Hay mucho hype, hay mucha, por así decirlo, literatura que te habla de una metodología de incidente, y hay prácticamente hoy día en muchas gerencias todo es un incidente.
Eso está mal en el ámbito en que la dirección a veces, o en algunas empresas más grandes, todo lo ven como algo negativo, o todo lo ven con un cariz de afectación constante, y las empresas no pueden vivir en incidentes. Es decir, no existe la empresa que tenga incidentes todos los días, todo el día, y de manera tan constante. Eso es un error, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que cambiar un poco el paradigma, sobre todo las nuevas generaciones, en qué hacer esta diferencia entre un evento de ciberseguridad y un incidente. Cuando tenemos un evento, es un suceso, ¿ya? Sea negativo o no, pero en este caso no me va a afectar a la operación. Es decir, no me va a detener. Yo puedo tener una alarma, por ejemplo, un evento en el cual se me gatille el SIEM, una alerta, o se me gatille el firewall y me diga, ¿sabes qué? Te están pegando de tal parte. Pero el equipo está protegiendo, está haciendo su capa de protección. Entonces, en este caso, la complejidad está en que tenemos que tener un criterio de que si ese evento crece o tiene un patrón de amenaza distinto y pudiera convertirse en un incidente, nosotros ya nos va a generar lo que es una alarma. Y esa alarma nosotros la gestionamos mediante una etiquetera, la podemos gestionar en este caso con un SOC, la podemos gestionar con un ticket, y obviamente va a haber personas detrás, tanto un nivel 1, nivel 2, nivel 3, para hacer una resolución. Entonces, en líneas generales, así se mueve esto. Después el incidente ya es cuando tenemos un activo de amenaza ya en nuestra red, haciendo movimiento lateral, haciendo compromiso, teniendo C2, o generando exfiltración ya en etapas mucho más avanzadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en un evento vamos a tener un inicio de sesión, podemos tener un bloqueo, como lo dije anteriormente, un reinicio de un servidor. No es un ciberataque un reinicio, pero lamentablemente a veces por desinformación toman y activan a ciberseguridad y generan casi un comité de emergencia CAP de emergencia, o levantan recursos, llaman al proveedor, ya hacen reuniones a las 4 de la mañana, y al final era un reinicio, ¿ya? O un problema en que falló un cron, falló, por ejemplo, no sé, si había una ETL, falló y se quedó pegada, entre otras cosas. Entonces, ese es el tema como en línea como más general, ¿ya? En el caso del incidente es cuando tenemos que un usuario no autorizado inicia sesión. Por ejemplo, tengo usuarios con nombres bien ñoños, o como nombres otaku, por así decirlo. Podemos tener nombres como desde los Caballeros Zodiaco, desde nombres desde los Simpsons, nombres en hindú también, los dioses de... Si tú pillas, por ejemplo, en un usuario y dice Shiva, dice o Ragnar, o algún dios por ahí de alguna deidad, asústate, porque realmente puede ser en este caso, la infiltración de un actor de amenaza. También puede ser, por ejemplo, un nombre muy genérico, user admin, administrador, que generalmente no se utiliza o no se debe utilizar. Si yo veo un administrador 123, chuta, tengo que correr, ¿ya? Porque puede ser el escalamiento de privilegios con una cuenta nueva, ¿ya? Y lo otro, el tiempo de cuenta. Muchas veces se toman el Active Directory, o se toman en este caso el controlador de dominio, y pueden crear cuentas y pueden gestionar cuentas. Entonces, también si yo veo un cambio, por ejemplo, en el gestor de cuentas, si yo veo un cambio en creación de usuarios, cuando nosotros no creamos un usuario y solamente borramos usuarios porque las personas se van de la empresa, quizás por rotación de personal, y no estoy contratando constantemente gente, chuta, me tengo que preocupar, ¿ya? Entonces, son temas también los intentos fallidos, los intentos de fuerza bruta. Esto lo vemos sobre todo en las VPN SSL, que están intentando con diccionario constantemente vulnerar, ¿ya? ¿Cuál es la gestión y por qué tenemos que tener una gestión rápida en esto? Porque vamos a tener, dentro de la tríada del CID, hacia la seguridad de la información, nos pega tanto financieramente, reputacionalmente, tenemos un impacto legal. En Chile actualmente ahora tenemos empresas que tienen mucho problema reputacional, entonces eso puede significar que pierdan una licitación porque ya fueron golpeados. Entonces tú pierdes la confianza como usuario, pero también una empresa puede perder la confianza como esta relación cliente-proveedor, y se habla muy poco de eso. Entonces nosotros, por muy que estemos en la especialidad de ciberseguridad o de seguridad de la información, no podemos dejar de tener la mirada de negocio, ¿ya? Y la mirada de negocio es la que falta, ¿ya? Entonces, yo siento en lo personal que falta mucho de eso. Es decir, se tiene mucho conocimiento técnico, pero se tiene poco feeling, poco trato con la gente que toma decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una decisión
si la ciberseguridad no la estamos planteando de una manera correcta. Entonces, el incidente no tiene que ser algo que nosotros vivamos para atenderlo. Nuestro trabajo tiene que ser evitar el incidente, ¿ya? Entonces, dentro del ciclo de vida de los incidentes, generalmente vamos a tener esta vuelta que es cuando nosotros vemos el NIST, en este caso, tenemos un ciclo de respuesta donde vamos a tener una preparación, una fase de detección y análisis, una fase de containment, en este caso que es contención, erradicación y recuperación, y después tenemos la fase post-incidente. ¿Qué me pasa en Chile hoy día? Que yo hoy día no tengo preparación. Muchas empresas en las que me ha tocado hacer consultoría o que me ha tocado hacer VCISO o en este caso me ha tocado hacer algún tipo de acompañamiento, me he dado cuenta de que tienen la parte de detección y análisis porque tienen un EDR, un XDR, tienen la parte de containment porque el EDR o XDR está configurado para contener, pero no siempre están los stages del XDR o EDR, no siempre están el valor del sensor en cuanto voy a contener. Y muchas veces en los modos aprendizaje no se desconecta el modo aprendizaje, por lo que la sonda falla o a veces no tiene la misma capacidad de contención. Esto pasa mucho con los Web Application Firewall, en donde, por ejemplo, no configuran, y pasa mucho, lo que tiene que ver con los CAPTCHA. Tenemos CAPTCHA nivel 1, nivel 2, nivel 3, y dependiendo del tipo de atacante, es el tipo de contención que voy a tener. Ese perfilamiento no está en la norma. Es parte de lo que nosotros tenemos que saber como especialistas de ciberseguridad. Entonces, la complejidad está ahí y la dureza de esto es que si nosotros no aplicamos una metodología, pero no solo conectamos la tecnología con un proceso seguro, esto va a fallar y va a tener problemas. Ahora, si se fijan por qué tiene flechas, porque es un ciclo de mejora continua y NIST tiene mucho o muy parecido a cosas que tiene en este caso a nivel de seguridad con el ciclo PDCA, en este caso con la ISO, que hay ciclos de mejora continua. Entonces, uno establece gobernanza, pero a la vez uno tiene que hacer que la organización vaya, en este caso, con sus ciclos, y esos ciclos tienen bitácoras. Y muchas veces en los stages que nosotros tengamos, si no tenemos bitácora o no tenemos anotado qué pasó anteriormente, yo no tengo una trazabilidad hacia atrás para hacer ciberinteligencia. No tengo fuentes de inteligencia amenazas a donde conectarme, o mucho menos voy a tener patrones de ataque o voy a tener un TTP. Entonces, ¿qué saco yo con enfrentarme con tremendas herramientas si no tengo la base para poder construir una línea de tiempo? Entonces, no basta con tener el software más caro, el firewall más caro. Estamos hablando de que aquí hay que afinar los procesos para luego cumplir con el proteger el proceso mismo, y después vemos la herramienta y el método para generar este cambio, ¿ya? Entonces, esto no es algo liviano, porque si la empresa está constantemente contestando a un ataque, va a trabajar solamente en una etapa de containment, eradication and recovery, y en el post-incidente. ¿Qué significa esto? Que si yo contengo, significa que voy a tener que aislar el equipo en la red, a la vez si ese equipo es un servidor y presta un servicio, por ejemplo un SQL Server, o si tenemos una base de datos relacional, o si tenemos, por ejemplo, un servidor que haga RPA y se me cae el servidor de RPA. El RPA, para los que no sepan, tiene que ver también con las automatizaciones, estos mini robots que hoy día en temas de IA todos le llaman a gente para acá, gente para allá. Bueno, eso nace también, o el génesis son las RPA. Y las RPA es hacer un movimiento, y ese movimiento tiene una lógica de proceso y tiene una repetición. Si yo no hago una RPA, puede generar que no tenga un respaldo en una base de datos, puede que no se ejecute una query, puede que no se ejecute un proceso de negocio. Entonces, esa orquestación es la que se me afecta si se me baja un servidor. Ojo, que esto es un concepto muy TI, pero TI está ligado a ciberseguridad. Entonces, nosotros en ciberseguridad también tenemos que saber TI. Si nosotros no sabemos TI, no tenemos cultura TI, vamos a tener un desconocimiento de lo que tenemos que proteger. Y eso es lo más complejo hoy día. Es decir, ¿cómo yo protejo lo que no conozco y lo que no mantengo o lo que no administro? Ese es un tema muy difícil, ¿ya? Entonces, dada la claridad un poco de este tema, dentro de las fases, nosotros tenemos los documentos famosos de respuesta a incidentes, ¿ya? Y que
Acá definimos cómo va la organización a contestar, pero lamentablemente muchas organizaciones el Disaster Recovery Plan o el IRP o en otros lugares se llama CIRP o el Cyber Security Response Plan, esto se equipara o se alinea con playbooks, pero si tú no tienes los playbooks, no tienes la prueba de que el playbook se puede ejecutar, no tienes la bitácora de la ejecución de la prueba, es letra muerta. Entonces no estamos, lamentablemente con las legislaciones también, de alguna manera nos estamos llenando de papeles, pero no estamos haciendo el recuento interno de si cumplimos o no. Entonces esa yo creo que es la invitación mayor también a cambiar un poco el paradigma, a que dejemos el papelito y vayamos del papelito a la acción. ¿Ya? Entonces no todo es papel, si bien tenemos que tener una base documental, una base instruccional, tenemos que saber, de hecho, si lo llamamos seguridad de la información, tenemos que tener los niveles documentales, vamos a tener que tener, en este caso, por ejemplo, un documento madre, mi SGCI, establecer el gobierno de ciberseguridad, tener nuestras políticas iniciales o principales, políticas específicas, y de ahí ir bajando los niveles con los manuales, los procedimientos, en este caso, y tener que poder llamar a documentos externos como las leyes, en este caso la ANSI con sus decretos, su ordenanza, que tenemos que cumplir y que son parte de la ley. Es decir, lo que se publicó en el diario oficial es algo que tenemos que cumplir porque se da por entendido, ¿ya? Si yo publico en el diario oficial es porque se da porque todos los chilenos lo leyeron. Cuidado con eso. No muchos saben, pero un tema de educación cívica, que lo que se publica ahí es porque ya está sacramentado. No nos podemos saltar eso, y eso es cobrable, ¿ya? Entonces, en temas clave, ¿qué es lo que vamos a hacer cuál va a ser la clave de este documento de Disaster Recovery Plan? Es tener una misión, una estrategia, un objetivo. ¿Qué vamos a proteger? ¿Por qué lo vamos a proteger? Vamos a establecer roles y responsabilidades, vamos a dejar tablas con usuario, proceso, sistema, esta persona es el dueño, este es el culpable, y bueno, si hay mucha rotación en la empresa, se dejará jefe de, persona X, encargado de, y se define, y a esa persona, el día de mañana, cuando llegue la PDI o llegue la policía, en este caso, Ministerio Público, salgan en la televisión y todo el tema, a esa persona se la van a llevar esposada. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad también se tiene que diluir, ¿ya?, en la organización, y esta responsabilidad se tiene que dirimir antes de que esté el incidente. Yo no puedo no tener una reacción ante incidentes sin un control legal, porque si no significa que si un día viernes a nosotros nos lleva a la policía y no está el fiscal o está de vacaciones, podemos estar en el calabozo hasta el lunes, martes, miércoles, podemos pasar una semana adentro, guardado, por algo que no hicimos, pero que salimos en el papel que somos responsables. Entonces, ojo con qué firman y con qué rol cumplen ustedes en la organización. Y ese también es el llamado a la organización en general. O sea, nosotros tenemos que saber hasta qué punto legal llegamos. Con la ley marco de ciberseguridad llegamos a responder por procesos y por sistemas. Y los sistemas y procesos tienen dueños. Por la ley de protección de datos personales también existen dueños. Las bases de datos van a quedar con dueños. No son algo que está ahí, no, si eso está funcionando, está bonito, déjelo ahí, no lo mire. No, hoy día van a tener dueño. Y significa que si hay un problema, una fuga de datos, esa persona puede apercibirse judicialmente y tiene que responder ante la justicia por no haber tomado las medidas precautorias para que no existiera esa explotación. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poco la idea, tenemos la estructura también, que vamos a definir si hay un equipo de respuesta a incidente, en este caso un CSIRT. Esa es la definición base. En empresas más pequeñas generalmente son 2 o 3 personas, pero tenemos que tener esos 2 o 3 roles y dirimir la responsabilidad, porque no puede recaer en una persona las 3 responsabilidades. Y cuando yo tengo una empresa mediana, por ejemplo, y hay una jefatura, y la jefatura por cultura no quiere generar el cambio, ustedes generan la carta de riesgo. Tiene que haber una carta de riesgo que diga, señores, yo indico que falta esto, tengo este problema, y ese es el punto a llevar, ¿ya? Entonces, como les expliqué, la idea acá es que nosotros tengamos un control y tengamos la gente adecuada y definida para ese control. Y las comunicaciones van a estar en una plantilla generalmente donde dice, ya, para efectos de llame aquí, llame aquí, llame aquí. Con el tema de la ANSI, hoy día tenemos que responder en menos de 3 horas. Entonces, en 3 horas tenemos que responderle al regulador. ¿Qué pasa si yo respondo después de 3 horas? Soy multable.
quizás no en un rango grande, pero va a tener un tirón de oreja. Y el problema no es tanto eso, sino que si yo soy una empresa que me ataca y tengo un ransomware o tengo un ataque phishing o estoy proveyendo, estoy infectado y estoy proveyendo una campaña de phishing o soy parte de una botnet hacia el exterior, voy a quedar quemado. Y al quedar quemado queda quemada mi IP o mi segmento, puede quedar quemado el ASN del ISP, donde se tienen que hacer gestiones a nivel internacional, donde incluso pueden bloquear el ASN, pueden bloquear la red completa. ¿Ya? Hay un sistema de strike que tienen, en este caso Usenet, y hay otras entidades que creo que están en Suiza, si no me equivoco, y alguna vez me tocó hacer una gestión de ese tipo. Y era, si no lo arreglamos, vamos a llamar a Interpol, denuncias, y es súpermente complicado. Cuando nosotros atacamos a otros países, Interpol está en Chile, entonces hoy día, si ofician de otro país a Interpol en Chile nos puede venir a buscar por un ataque que estemos generando desde Chile al exterior. Ya no es como antes, que nadie nos veía, no le importábamos a nadie. No, hoy día estamos en el mapa, señores, estamos en el mapa. ¿Ok? Entonces, en líneas generales también, dentro de los componentes clave vamos a tener los playbooks, vamos a tener métricas de respuesta, ¿ya? Vamos a tener requisitos legales, en este caso, aquí le vamos a hablar de requisitos legales, es que el deber de notificar, nosotros vamos a ocupar una orden, ¿ya? Y esa orden fue emanada el año pasado. Entonces yo tengo que colocar, según la ANSI, artículo tanto, diario oficial diga tanto, publicación número tanto, decreto número tanto, nosotros vamos a realizar esto según la ley. Ahora, hay una taxonomía de incidentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un incidente, también tengo que enviarlo clasificado. Y eso ha pasado un poco, yo creo, por debajo y no se ha hablado mucho. Hay una taxonomía, hay una definición de tipo de incidente, tipo de criticidad, y dentro de esa criticidad, ¿qué herramientas tenemos nosotros también para tener una resiliencia o una resistencia sistémica a ese tipo de ataque? Entonces, cuando nosotros nos llamen y nos digan, oye, se te pasó, sí, pero tú dices, mira, tengo todas estas contramedidas. Ah, ok, no te multo, porque no era evitable. Si hay una explotación de un 0-day, yo me puedo defender porque es un 0-day. Es decir, una falla de día cero que no existe documentación, que no hay nada, es on the wild en el momento, no puedo, puedo defenderme. Pero si la falla es un CVE, por ejemplo, del año 2019, que me están explotando una vulnerabilidad en Apache, y yo tengo configurado el Apache en una versión 1.5, y el Apache va sobre la 2.5, la 2.8, ya ni me acuerdo en la que vaya Don Apache, lo ocupo poco ahora. Si yo tengo una versión vulnerable, no esperen a que un niño de 15 años no se meta y ocupe Metaexploit y ocupe un auxiliar para ir a explotar ese Apache. Lo va a hacer, no le va a pedir permiso a nadie. Eso va a pasar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos o antecedernos a esa explotación. Y para eso tenemos también un componente clave para la gestión de incidentes, que es tener ciberseguridad ofensiva. Y la ciberseguridad ofensiva lo que va a hacer es organizar esto, ¿ya? De esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar esa forma, ¿ya? Bueno, y lo otro que tenemos que tener es un inventario de herramientas. Cuando llega el regulador o cuando nosotros vamos a trabajar un triaje forense, por ejemplo, viene gente internacional, lo primero que van a decir, bueno, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Dónde están tus logs? ¿Qué es lo que tú estás ocupando? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener inicialmente. Si nosotros no tenemos eso, va a ser súper complejo trabajar, porque ¿qué vamos a surtir nosotros como información inicial? Si yo no tengo el inventario de lo que tengo, ¿cómo voy a ver si eso está protegido o si entraron por ahí? Si yo no sé lo que tengo, hago más dificultoso el forense. Por eso que tener jardinizadas las máquinas, tener el listado, tener una bitácora, tener una mantención de los servidores es vital. Pero recuerden, este es un tema TI que Ciber lo levanta. Ciber no se hace cargo de esos servers, pero sí Ciber tiene que cantarle a TI, señores, tengan ordenado esto, señores, necesitan ayuda, y por eso yo soy sumamente empático con la gente de TI, porque vengo de ese mundo, 15 años en TI es lo que yo llevo aproximado en mi vida. Claro, si bien estoy en ciberseguridad, yo no me puedo olvidar que estuve en data center, no me puedo olvidar de haber estado en un NOC, no me puedo olvidar de lo vivido, yo estuve ahí también. Entonces, como yo lo viví,
empatizo con la gente que está en TI y también ellos tienen dificultades porque hay falta de recursos, porque las cosas no están, porque las cosas no están documentadas, porque no sabemos lo que tenemos, no es que esto me lo pasaron así, yo hago lo que puedo o tengo este monitoreo y tengo la mitad de las máquinas fuera del monitoreo. Entonces nosotros tenemos que ser embajadores de la buena práctica y ir a apoyar a TI. No significa que le hagamos el trabajo completo, pero siempre tengamos empatía de, ver si podemos ayudar con un script, ver si podemos hacer una herramienta de discovery, no sé, en los lugares que no hay recursos, podemos usar incluso hasta OpenBus para saber lo que está por ahí conectado en la red, o hay otras personas que utilizan utilizan el Wazoo, por ejemplo, y con el Wazoo enumeran todo y dicen, ya, mira, tengo X agente, tengo X máquina, y puse a la gente en las máquinas que pude, bueno, ya tengo una porción. Y ya con la herramienta, en este caso, tú pudieras ver el perfilado dentro de ese equipo, ¿ya? Entonces, en este caso, también el equipo de respuesta va a ser importante. Y en las empresas grandes, claro, vamos a tener una persona que va a estar encargada, un incident commander, muchos se lo imaginan así como el Buzz Lightyear, así, comandante de todo el tema, pero no todos tienen eso. No todos tienen el acceso a tener un incident commander o un incident responder, que es como un ingeniero nivel 3 que sabe incidente, que sabe detectar movimiento lateral, que se mueve bien con los EDR, que sabe ver línea de tiempo, porque eso es lo otro, las herramientas traen líneas de tiempo. Pero ¿cómo yo leo el log en la línea de tiempo? Y esa es la dificultad. Hoy día pocos saben leer log en la línea de tiempo. Hablamos mucho y se habla mucho de que la ciberseguridad, que las bases, que la metodología, y toda la gente se arranca, y yo veo que todos mis alumnos y también muchos profesionales, obviamente no diré nombres, se arrancan del workshop. No quieren leer el PK. No, es que no quiero leerlo porque es que es muy complicado. Pero es que esa es la base. Porque si tú logras pillar algo en la red con una herramienta a nivel manual, vas a tener el criterio para ir a pillar el elemento cuando tú lo tengas en un log, contra un Splunk, contra, no sé, en un Grafana dando vuelta, o en el mismo Wazoo, o en un CrowdStrike, en un Sentinel-One. Antes de la herramienta tienes que tener el concepto desarrollado de línea de tiempo, del log, de la ejecución, del tiempo en que entró ese IP, o leer, por ejemplo, un log de un SIEM, que es algo básico. Y en un log del SIEM, ¿qué vamos a tener? La IP de origen, la IP de destino, a qué hora se intentó, el paquete, el puerto, y si hay alguna regla y si saltó la regla. Eso a mí me puede permitir ver un ataque de manera manual sin esperar el XDR o el EDR. ¿Puedo cazar de manera manual? Sí puedo, pero depende de mi experiencia. Entonces, muchas veces, como no se tiene criterio, no se tiene la experiencia, hay ataques que llevan 2, 3, hasta 6 años en un sistema y no son detectados. Por ejemplo, en un forense, me tocó hacer después de un post-incidente, hicimos el post-mortem, y buscando encontramos artefactos manuales. Todavía me acuerdo, estábamos buscando un ataque hace 2 años y encontramos un ataque del 2018, un ataque del 2002 y un ataque aproximado del 2004. 3 ataques anteriores que no vio el EDR, no los vio el XDR, no, pero los encontramos de manera manual. ¿Y cómo? Porque analizamos los artefactos, pero también fue porque hicimos el triaje sobre el árbol de procesos del equipo, sobre la memoria, hicimos la bajada de la memoria y todo lo que tiene que ver con un proceso ya forense como tal. Pero no es lo normal. Pero si yo tuviera las herramientas de alguna manera bien ordenadas y contara con que hay evasión, pero tuviera bien el Active Directory trabajado, tuviera bien las GPOs trabajadas, por ejemplo, podría evitar manualmente ese tipo de explotaciones, ¿ya? Entonces, dentro de la respuesta nosotros vamos a tener los analistas, vamos a tener un investigador, comunicaciones y un departamento legal. Cuando no tenemos nada de esto, es una persona contra el mundo. Eres tú contra el ransomware que se llevó todas tus máquinas. ¿Y qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hago yo si me llega y me entra el ransomware y me sale el Mario Bros ahí saludando? ¿Qué hago? Eso es lo complicado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación real, tenemos que generar como anticuerpos para esto, ¿ya? Entonces, dentro de las herramientas, para que nosotros nos preparemos, tenemos el SIEM, vamos a tener el EDR,
el XDR en este caso, el SOAR, que el SOAR lo que hace es una orquestación para ejecutar playbook cuando hay una amenaza latente y hace una respuesta automatizada a los firewalls. Si yo tengo un SOAR, pensemos en este caso, en algún momento se habló mucho del SOAR de Palo Alto, que era como la creme de la creme. En otros momentos se habló de que también había algo con Checkpoint, después salió Fortinet con su tema, Cisco salió también con su opción, pero indistinto de la marca, del vendor, el concepto es el mismo. Automatizar, pero para automatizar y orquestar necesito madurez. No puedo orquestar algo que no lo tengo como proceso decantado. Cuando no tengo afinado mi proceso de respuesta, ¿cómo voy a responder? Si no sé cómo tengo que responder. Primero definamos la respuesta, qué herramientas tenemos y después vamos a aplicar tecnología para automatizar. Pero yo no automatizo sin tener madurez, porque si no estoy cayendo en una inconsistencia, estoy cayendo en un error. ¿Ya? Entonces, también hay un tema ahí que se habla muy poco, que es más o menos, yo creo que se aleja un poco de las líneas normales y que se nos va a repetir siempre. ¿Ya? Entonces, acá un poco a lo que yo ya me había adelantado, que hay un triaje que tenemos que determinar si ocurrió un incidente, qué tan grave es y cómo vamos a responder. Entonces nuestra respuesta va a tener que trabajar en base a la alerta de la herramienta, al análisis del log, al reporte de usuario y a la inteligencia amenaza, al threat intel. Y aquí yo me voy a detener un poquito porque siempre es fácil tener una alerta y una amenaza. Hoy día vemos en LinkedIn todos repitiendo como loro un ataque, una alerta. Y repiten y repiten y repiten. No respetan el TLP, no respetan, por ejemplo, hace poco una persona de España la increpé y le dije, oye, deja de colocar un IDOR de manera pública, colocando una vulnerabilidad muy crítica, mira, exploté esta vulnerabilidad en X sitio. O sea, estás invitando las abejas a la miel. ¿O ustedes creen que no hay un ciberdelincuente que ocupe LinkedIn para sacar empresas vulnerables? Entonces, la misma comunidad también tiene la culpa de que por ego, por decir yo descubrí esto, viene un delincuente y ocupa eso y lo explota. Entonces, estamos facilitando la comisión del delito. No estamos siendo cautos, siendo prudentes. Entonces, llegamos y largamos con ventilador. Y eso no está bien. Entonces, en este caso, el llamado es, si yo quiero hacer inteligencia y tengo inteligencia que puede ser accionable, en este caso Threat Intel, puedo tener fuentes de inteligencia, puedo conectarme con fuentes, hay protocolos, está Stick, está Taxi, hay distintos protocolos, distintas fuentes, hay marcas que tienen feed de inteligencia, tenemos el Cisco con Talos, tenemos otras marcas, hay bases de datos, podemos conectarnos mediante API, podemos ir a buscar. Pero ese ir a buscar inteligencia amenaza significa que yo voy a preclasificar ese IP como malicioso. Eso lo podemos hacer con Virus Total, también Abus IPDB, diferentes fuentes. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que cuando yo me enfrento a una IP maliciosa y esa IP maliciosa persiste, yo tengo que ver el patrón como detección manual en que yo estoy fallando con algo que me está mostrando que un atacante, una persona real o una botnet, está generando una persistencia sobre mi recurso. Si yo tengo una persistencia, es decir, constantemente me atacan con distintos medios hacia esa misma IP pública, mi autoexamen tiene que ser, bueno, ¿qué estoy haciendo yo, señor? Y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Entonces, lo crítico hoy día que no está haciendo la gente es precisamente cuestionarse y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo público hacia Internet? ¿Cuál es mi superficie de ataque? ¿Sé cuál es mi superficie de ataque? ¿Sé cuántas máquinas están expuestas a Internet? Y bueno, ¿y esas máquinas cuántos servicios tienen? ¿Tienen los servicios que tienen que tener? Hace poco un cliente me pasó que, no, es que yo tengo una IP pública y habíamos recibido un ataque hace un tiempo y ya le dije yo, deme su IP pública, una vueltecita por chodar nomás. Oiga, ¿usted tiene un firewall? Le dije yo, sí, me dijo ya, y la VPN, sí, SSL y todo lo ya, y ¿dónde está el certificado? ¿Cuál certificado? Gracias. Entonces, son casos reales, ¿ya? O, oye, ¿por qué tienes un FTP en el puerto tanto? No, es que tuvimos un proyecto hace un tiempo atrás, ¿ya? Y el proyecto terminó, sí, ¿hace cuánto? Hace 2 años, ¿ya? ¿Y por qué tenía abierto el FTP? ¿Por qué tienes activado una OpenSSH, por ejemplo, en una versión baja?
habiendo tanta vulnerabilidad explotable en OpenSSH, hoy día OpenSSH es algo delicado. Si yo no cierro el OpenSSH, si no lo ocupo, no lo voy a ocupar, bueno, lo activaremos cuando se necesite. Pero esa cuestión de andar dejando todo expuesto a Internet como buena práctica, no es tan buena práctica, ¿ya? Entonces tengamos ojo también con qué es lo que vamos a exponer, ¿ya? Por otra parte, tenemos el desafío que es validar los falsos positivos, clasificar bien y tener la severidad. Cuando yo tengo una alarma que es recurrente y porque el ambiente no está parchado, yo no puedo estar un año con la misma alarma. Levanto la mano. Aló, señor jefe, ¿sabe qué? Tengo una alarma que persiste y es el ambiente QA que no está parchado. No, si el Juanito lo tiene. Ya, van donde Juanito. Juanito, hay que arreglar esto. No, es que mi jefe no tiene dinero para parcharlo. Ya, ¿quién lo va a parchar? No, una empresa externa. Ya, entonces hay que hacer un proyecto para parchar. Puede pasar un año ese parchado y ustedes siguen con la alarma. Hay que tener ojo que las alarmas persistentes en un sistema me pueden llevar a un problema mayor. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos el parámetro de alerta en nosotros como profesionales y nos podemos descuidar. No, si eso siempre ha estado así, esa máquina siempre está con alarma, no la pesquemos. ¿Y si alguien explota esa máquina? No lo vas a ver, porque tú sabes que siempre se alarmó, entonces una alarmita más, una alarmita menos. Ese es el problema del criterio. Y aunque tengas el mejor XDR o el mejor EDR, si esa máquina tiene problemas, esa máquina te puede significar el efecto dominó perfecto en una empresa para botar todo el sistema. Entonces también hay un tema de seleccionar. No basta con ser experto en manejar una herramienta. Yo siempre le digo a mis alumnos, las herramientas no hacen al profesional. Las decisiones son las que hacen al profesional. Usted tiene que saber ocupar hasta un Notepad, ojalá un PowerShell, ojalá trabajar con Batch, ojalá se haga su propio script en Python, ojalá. Estamos acostumbrados a utilizar herramientas de otros. No, es que hay un GitHub que tiene una herramienta, sí, pero ¿revisaste el código? ¿Revisaste que ese GitHub no esté infectado? ¿Revisaste que no tenga una puerta trasera el script que están compartiendo todos por internet como vueltos locos? No, es que alguien compartió, sí. Y hubo un caso en Chile, una persona que compartió una cosita y tenía una puerta trasera. Pero yo no veo a nadie aquí alarmado, peleando. Están todos amigos, los agarran a patada y están como amigos. Entonces, como ahí yo no entiendo el criterio. Entonces hay que tener cuidado con las cosas free. Porque a veces cuando me pasan algo free también puede haber una intención, ¿ya? Otro punto importante es que los niveles de impacto, vamos a tener un nivel de impacto a nivel de severidad, con impacto al negocio, pero también puede ser un impacto al dato. Entonces, ojo acá, que nosotros hacemos ciberseguridad, pero nuestra joya de la corona o lo que estamos protegiendo es el dato, ¿ya? Pero tenemos que cuestionarnos, porque a veces podemos estar frente al dato, podemos estar frente al proceso que procesa el dato, podemos estar frente a la carretera que transita el dato, y ahí entramos con encriptación. O podemos hablar de las puntas donde está esta carretera, que es ya jardinizar o asegurar el puente para poder tener acceso a esa carretera. Entonces nosotros estamos hablando que tenemos que tener una mirada también de infraestructura. Y tenemos que tener una mirada hacia que el dato es algo que nosotros vamos a procesar, vamos a almacenar, vamos a transportar o vamos a tener diferentes estados, ¿ya? Generalmente en cloud se habla mucho de esto. Generalmente en cloud se trabaja mucho el tema del dato porque cloud tiene mucho proceso que está, por así decirlo, automatizado. Entonces se hila más fino en qué funcionalidad yo voy a contratarle a la nube para. En el cambio, en on-prem, el dato nosotros nos somos responsables de todo su viaje completo, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. También la severidad de los incidentes, tenemos amenazas críticas, severas, y tenemos amenazas, por ejemplo, que nos puede generar un impacto en que nosotros no podamos operar, ¿ya? Si tenemos un caso de industria, en este caso OT, por ejemplo, si yo paro una planta, ¿cuánto me cuesta parar una planta? ¿Cuánto me cuesta parar una máquina que tiene un PLC? Dice PLC lleva 30 años prendido, 20 años prendido, quizás detrás tiene una tarjeta lógica que nunca se apagó, y usted lo va y lo apaga, y esa cuestión ha funcionado con el Espíritu Santo toda la vida, y usted lo apagó y chuta, después no prendió más.
chuta, no hay soporte, la empresa que vendió esa tarjeta PLC ya no existe o la compró otra, el soporte vale X cantidad, que venga un chino de la China en un avión a programar la tarjeta porque alguien en Chile no sabe, tercera, etcétera. Les puede pasar muchas cosas. Entonces, el incidente, cuando yo te tengo una planta productiva, es muy complejo. En TI no es tanto, porque en TI, claro, o sea, nosotros las paradas las tenemos de alguna manera, podemos parar una vez al año, 2 veces al año, una vez al semestre, y aprovechar de hacer ejercicios de, en este caso, hacer pruebas, tanto de recovery, hacer pruebas, por ejemplo, de sitio frío, sitio caliente, si ustedes tienen en este caso planes de continuidad, hacer las pruebas, los planes de continuidad reales, eso se puede hacer, ¿ya? Cuando uno para, pero no es llegar y parar. ¿Ya? Entonces me puede significar que no me voy a levantar, porque a veces la tecnología legacy no es lo mismo algo legacy que algo que está ya a tiempo, ¿ya? Y por último tenemos el proceso del triaje, que siempre va a ser recibir la alerta, vamos a hacer una validación, una corroboración inicial, verificar que no sea un falso positivo, después clasificamos y después vamos a hacer una priorización. Y en esa priorización vamos a ver en qué escala lo va a revisar un ingeniero nivel 2 o nivel 3, ¿ya? Y como tal, en este caso, bueno, aquí más que una práctica, nos quedan pocos minutos, creo, no sé cuánto es la extensión de tiempo, pero les voy a mostrar ahora un poquito el panorama de amenazas y vamos a hablar un poco de qué hacer en caso de, por ejemplo, un reporte, ¿ya? No sé ahí si me escuchan ahí los organizadores. Voy a cambiar la pantalla. ¿Se ve ahí? Aún no está compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Sí? Ya, súper. Sí, que aquí me quedo como en mudo porque no los puedo ver acá, ¿ya? Entonces, bueno, acá vamos a hacer una revisión, vamos a hacer 2 validaciones. La primera revisión que vamos a ver a Quilin, que es un ransomware chino que lleva bastante tiempo, ellos llevan desde el 2022, como pueden ver en la pantalla. La última víctima fue el 2026-02 del 05. Lleva 43 días entre ataque y pedido de, este es el promedio, 43 días de espera antes que publiquen, y el InfoStealer para la víctima con dominios del 10%, es decir, no solamente ocuparían InfoStealer como técnica principal, ¿ya? Eso también es importante. Si yo lo veo en el mapa, si nosotros lo vemos en el mapa como a través de los años donde han atacado, déjenme ver que me cargue el mapita por mientras. Ellos han atacado bastante en Chile. Ahora, si bien son pocos ataques, son ataques muy certeros, son muy complejos, y la verdad es que las cosas que muchas empresas a las cuales les ha llegado este tipo de ataque no tienen la capacidad de respuesta, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que sucedió, hubo un aviso, ¿ya? Este es la ANSI hizo un aviso. No sé si recuerdan que hablaron de que había una parte de Quilin, acá está Quilin con la información, y lo que nos decía la ANSI era que ellos tenían estos indicadores, que son alrededor de 10 elementos. Está la evidencia de la nota de rescate, que la tenemos en pantalla, ¿ya? Que hacen su extorsión, pero acá arriba, si nosotros vemos, tienen estos hashes que están acá, ¿ya? Entonces, si yo reviso, estas 2 IP, si yo reviso estas 2 IP, pensando en Quilin, que lleva tanto tiempo, me llama la atención porque son solo 2 IP. En este caso, nos están dando la técnica Mitre que usaron para explotar para el ataque, que también nos puede ayudar. Es decir, si yo veo en un XDR el comportamiento y tengo la repetición de estas 4 técnicas, me va a significar lo más probable es que por un IOA o indicador de ataque o indicador del comportamiento, me vaya a preclasificar como Quilin la amenaza, sin haber leído la IP, ¿ya? Entonces ahí también es una forma como diferente de verlo, ¿ya? Pero en este caso la ANSI no hizo, o lo que yo hubiera esperado era que hubieran colocado más información. Ahora, dentro de la información que ellos tienen,
que añadieron un SHA-256 de un binario malicioso, que es este que está aquí, ¿ya? Que es un cifrador XXI. Ahora, si yo me voy a la otra información, bueno, acá está el mapa de Quilin. Si se fijan, en Canadá 63 víctimas, Estados Unidos 538 víctimas, Chile tiene 5 víctimas en Chile, ¿ya? Entonces, igual me dice que en Chile ya pegó, ¿ya? Entonces, bueno, acá está el mapa de los ataques más fuertes en Chile, donde estamos liderando con 7 ataques de Lockbit, Quilin tiene 5, Medusa 4, Akira 4, ¿ya? No me voy a detener en el detalle de cada ataque, porque la verdad las cosas que ya con todo lo que se ha hablado, sobre todo de lo que pasó con la clínica Dávila que está aquí, la verdad es que se hizo mal desde el punto de vista de la prensa, se hizo mal desde el punto de vista de los investigadores, se hizo mal desde el punto de vista del ego, se hizo mal de muchas formas. No se manejó bien y al final el atacante tomó acciones más severas contra, en este caso, contra la víctima. Entonces, eso significa que están atentos, incluso leyendo hasta las noticias, ¿ya? Entonces, de lo que yo les mencionaba, si yo me voy a Quilin a ver una ficha o me indican acá, bueno, acá me indican ubicaciones, y dentro de las notas de ransomware ya hay 3 notas ya utilizadas, y a mí lo que me tiene que interesar son los indicadores de compromiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos la IP que está acá en Chile, que es la 168.235 y la 561, Quilin se mueve con otras IP. Y si se fijan, estas son todas las IP que están acá. Entonces, acá también hay un detallito. Si yo quiero protegerme de Quilin, yo tendría que, dentro de mi proceso, tendría que tomar las IPs que están acá, con los indicadores de acá, más sumar lo que está acá. Y acá tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IPs. Tenemos HGMD5 y cada uno con su propia información, ¿ya? Entonces, en general, nosotros lo que podemos hacer ahí es... Dame un segundito. Lo que podemos hacer siempre es tratar de investigar un poco más, aparte de, en este caso, de hacer una investigación un poquito más exhaustiva, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar ahora algo que saqué del reporte de Chile, de lo que estaba revisando yo del CCI, y hay una cosa que nos tiene que preocupar y que se está repitiendo, ¿ya? Dame un segundo que lo estoy buscando. Déjenme buscar acá. Estoy buscando el reporte que tengo, la escoba en el escritorio. Reporte Intel, aquí está. Ya, entonces aquí tengo precargado. Obviamente, por temas de derechos de autor, yo siempre refiero a la fuente, acá la fuente del CCI de Intel. Ahí, bueno, le damos las gracias al equipo, al equipo de Luis Elola, que es un ex colega. Ahí está. Entonces, dentro de esto, si ustedes lo ven, ciberamenazas LATAM y Chile, si se fijan, lo que más se mueve, SafePay, Lockbit, Quilin y Akira. Entonces, tenemos una constante en que tenemos ataques que son de una rama un poquito quizás más automatizada, y tenemos víctimas de ransomware en Chile al 2025, 19, ¿ya? Chile se encuentra en el 5º lugar de países más impactados durante el 2025, ¿ya? Entonces, dentro de estos ataques, estamos hablando de ataque a infraestructura tecnológica, servicios de salud y sociales, industria manufacturera, materiales y minería. Entonces a nosotros nos está dando
según esto, o según este insight, nos está diciendo que están eligiendo sectores que trabajan manufactura. Si ustedes se fijan en el perfil de los ataques en Chile, tengo en este momento empresas de minería, empresas de utilities como combustible, como Copec, tenemos empresas de salud, tenemos empresas de logística, educación, tenemos logística, universidades, ya, tenemos también en este caso químicas, ya, empresas de transporte, educación de nuevo, y si se fijan, están eligiendo sectores productivos, ¿ya? No es solo algo dirigido a un sector salud o que veamos solamente el sector educativo, no, si se fijan están pegando fuerte. Aquí al corte del 2025 sería hasta acá, hasta aquí. De aquí hasta arriba tenemos todo lo que es... ahí se me salió, dame un segundito. Ahí sí. De aquí hasta arriba sería todo lo que tenemos en Chile. Así, 2025. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros nos protegemos contra estos atacantes? No solamente haciendo una carga manual de iOS, de IOC, o cargar MD5, o cargar SHA, también tenemos que revisar nuestros sistemas y tenemos que buscar vulnerabilidades que sean base, ¿ya? Si yo no me protejo, y por ejemplo también hay fichas de, por ejemplo para Lockbit 3, hay fichas de Threat Actor que me dicen cuál es la explotación que hacen, qué vulnerabilidad de navegador explotan, si usan un infostealer o no, o si usan, por ejemplo, en este caso un RAT, o utilizan algún software falso para poder entrar, o si el phishing, qué archivo exe te ofrece, ¿ya? Entonces, en este caso, a mí me ha tocado mucho estudiar el tema del Stealer, entre otros stealers, porque son como los más comunes y los que más se utilizan, y la carga que tienen en un navegador es súper interesante. Entonces, nosotros tenemos que salir un poco de esta mirada de, en este caso, de que nosotros no, ¿cómo explicarlo? Nosotros tenemos que dejar de ser reactivos, tenemos que ser proactivos, tenemos que evitar la amenaza, todo el momento evitar la amenaza. ¿Ya? La otra parte importante, y les dejo ahí abierto si tienen alguna pregunta o consulta, yo creo que esto va a seguir en aumento, porque Chile también tenemos un tema con todo lo que tiene que ver con un panorama en que tenemos mucha industria de utilities, ¿ya? Tenemos muchas plantas de energía, tenemos muchos data centers, hacemos converger tecnologías, convergemos en fibra un continente completo, entonces no es menor la carga. Y también tenemos zonas nuevas como la zona AWS, tenemos las zonas de Microsoft acá también, entonces el interés en los activos de este país va a seguir aumentando con el tiempo. Con eso cierro. No sé si tienen alguna duda, pregunta o consulta. ¿Aló? Sí, perfecto. Dame un segundo, estoy conectando el audífono, que lo tenía desconectado. Ya, perfecto. Ahora sí. Ya, Brunito, súbame el... Eso. Ya. Perfecto. ¿Se me escucha, cierto? ¿Me escucha, Andrea? Sí, te escucho. Dime. Perfecto. Entonces, aquí tenemos algunas preguntitas. Detecta actividad en files, PowerShell.exe, ofuscado, Runner L32, mesh de inyección en un proceso legítimo con beacons o dominio IPs que cambian cada hora. Cada vez que bloquea el IOC, el atacante muta. Nuevo LOLBIN, nuevo dominio, misma lógica de acceso, una frase. ¿Qué otros controles de acciones priorizas para detenerlo sin depender del IOC? O sea, basado en comportamientos TTP, ¿y qué único indicador conductor lo usarías como verdad para clasificarlo? Nos quiere hacer clase el amigo. Bien, mira, te comento un poco. Nosotros siempre la ciberseguridad la podemos hacer de manera reactiva con herramientas. Pero si tú no tienes herramientas, primero tienes que tener la visibilidad sobre procesos. Ahora, aquí están hablando de una actividad
Fileless significa que tú tienes ejecución de código remoto, y esa ejecución de código remoto tienes que verla a nivel de administrador de archivos, y tendrías que hacer un análisis inicial a nivel de procesos. ¿Qué quiere decir? Que tú tendrías que, de alguna manera, primero aislar la máquina, y segundo, ante la primera sospecha, trabajar con Volatility o con otra herramienta para poder visualizar qué exes están levantando qué procesos en el sistema. Ahora, hay una parte en que nosotros podemos conectar lo que nosotros vemos en el SIEM, y en el SIEM nosotros podemos ver, hay un valor que se ocupa mucho. Por ejemplo, yo ocupaba Trellix y también he ocupado otras marcas como QRadar, pero me acomodo más Trellix por razones de la vida, que trabajé harto con Trellix. Y, por ejemplo, en Trellix te permitía tomar una IP que tuviera mayor consumo. Tú, cuando tienes una IP de mayor consumo de manera manual, tú puedes ir a ver a las bases de datos con esa manualidad y teniendo el equipo aislado, y verificar si esa IP está infectada o no. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces no saben usar el SIEM. Entonces, en el SOC creen que, ya se ejecutó un PowerShell, sí, ya mira, formateemos el equipo. Pero ¿qué pasa si te toman el equipo a nivel de UEFI? A bajo nivel, yo podría reescribir para que se pudiera volver a cargar la actividad maliciosa, o tú puedes establecer una persistencia total. Ya sabes que ese equipo es vulnerable o el archivo es vulnerable. Me pasó en una empresa muy grande, había un deploy de Chrome. En este caso, el deploy de Chrome eran 4.000 equipos aproximados, y yo paré el deploy de Chrome. Y me dijeron, no, ¿y por qué? Sí, porque yo el Chrome lo pasé por un sandbox. Y lo que habían hecho los atacantes es haber entrado al servidor de update de Chrome, y el Chrome venía infectado. O sea, imagínate que a Google lo vulneraron y le metieron al Chrome una versión maliciosa, y esa versión se te actualizaba sola y quedabas con esa versión. Luego había un exploit que tú podías entrar por medio del navegador o por medio de un plugin y hacer esa explotación y tener C2 real directo y llegar a la raíz, ¿ya? Por último, también, para no depender de IOCs, hay que tener cuidado, porque uno dice, oye, pero ¿qué pasa si no tengo el IOC? No tengo marca. Bueno, tienes que filtrar en alguna parte, porque la persona que está haciendo la consulta tampoco está hablando de un pilar defensivo, y tampoco está mostrando o está colocando, oye, tienes un file con PowerShell. Pero generalmente, en muchas empresas, en lo personal, a mí me toca pedir que haya una GPO para que no ejecutes PowerShell si no eres un usuario con el nivel de privilegio más alto. Entonces también hay una condicionante que no puedes ejecutar PowerShell si no eres un superusuario. Ahora, si lo tienes todo por defecto, lo siento, porque con tomar, por ejemplo, el proceso de cuentas de Windows, y cuando tú lo tomas, te puedes hacer un usuario, en este caso, y hacer ese bypass, y tienes todo para adentro. O sea, ni siquiera hablemos de PowerShell, ya tienes el sistema completo para ti, ¿ya? Claro, justamente. ¿Alguna otra pregunta, Bruno? Baja. ¿No hay ninguna? Vale, perfecto. Entonces, esa pregunta gigante. No, una vez me preguntaron, disculpa, estaba en una charla en Perú, y también pues los peruanos y los amigos tenían como una animadversión con Chile, y fueron a preguntarme por un tema de Starlink, y yo, menos mal que me había comprado el Starlink hace poco, así que sabía ocuparlo y salí bien. Pero a veces pasa que te hacen preguntas que son muy complejas, pero también me estás dando una pregunta en un ambiente que está limitado también para reaccionar. Entonces, claro, también ahí está la trampa. Ahora, ojo, que no todas las empresas van a tener, por ejemplo, hay muchas pymes pequeñas que no tienen Active Directory. Entonces les llega el ransomware, y el ransomware se corta, se come un equipo, pero no te come la red completa. Hay unas entidades, que no puedo decir qué entidades, que no tienen Active Directory. Y tú decís, oye, pero ¿por qué no tienen Active Directory en el siglo XXI? Precisamente por la razón. Porque no tienen el módulo para poder explotar la vulnerabilidad, ¿da? Eso. Claro, justamente, de hecho, es lo ideal. Yo, por lo menos, cuando trato de levantar cualquier servidor o cualquier cosa, de levantar algunos servidores, siempre trato de tener desactivar Active Directory. No lo activo, trato de buscar cualquier otro método extra. Y ahora hay unos ataques, por ejemplo, que son por defecto por IPv6. Entonces, hoy día, si bien IPv6 se hizo para mayor seguridad, a nivel de ISP seguimos como pegados en el IPv4, y yo creo que la adopción del IPv6 igual va a seguir un poquito lenta, aunque ya los routers vienen con IPv6 en casa, con la fibra óptica, pero hay que tener ojo, porque mucho ataque por IPv6, o tenemos también el tema de los TLS, que yo, por favor, lo recalco, pero esto es para todos, ciber, TI, para todo el mundo. TLS
1.3 para arriba, ojalá 1.2, pero si no 1.3 para arriba. ¿Por qué? Porque el 1 y el 1 no están deprecados y tenemos un montón de vulnerabilidades. Y si ustedes van y hacen una vuelta por Chodani y buscan vulnerabilidades de ese tipo, se van a encontrar con una jungla en Chile. Los RDP, todavía que en algunos RDP dando vueltas, si alguien quiere ir a Chodani a buscar RDP, hacerse famoso, los va a encontrar. Ya los for 4 que estuvo de moda, lo mismo también vamos a encontrar. Y bueno, ahora que andan todos con esta cuestión de los bots nuevos que salieron, también pues está lleno. Claro, justamente. Sí, hay que tener bien visto los riesgos de todas las tecnologías que realmente estamos ocupando, hay que tener bien enumerado todos los servicios que estamos ocupando, cómo los protegemos, porque si no, cualquier cosa mal configurada significa que se acabó quizás. Y portales, mira, nos está pasando lo mismo con portales. Mira, hay mucho portal. Por ejemplo, me pasó con un cliente grande, LifeRay. Hay gente que conoce LifeRay, es una tecnología de portales. Hablemos de como un super WordPress, pero a nivel portal, ¿ya? LifeRay tiene versiones que están vulnerables. Entonces, si yo voy e instalo LifeRay y te estoy diciendo, negocio, sabéis que no instales LifeRay porque tienes 38 vulnerabilidades desde X fecha a X fecha. No, es que vamos a poner la penúltima. Sí, pero esa tiene 7. No, es que igual nomás si son poquitas. Sí, pero esas poquitas, dentro de esa había un RC. Entonces yo estoy dejando la puerta abierta igual. Entonces, ¿qué saco con comprarme un firewall de 20 palos si va a venir alguien y va a dejar la llave abierta? Entonces ese es el problema. Justamente. No sirve de nada finalmente, pues, así que hay que tener y preocuparnos siempre de versionamiento en toda y cada uno de los servicios que tenemos levantados en nuestro internet, alrededor de nuestros routers. Nuestras redes tienen que estar cuidadas justamente con eso. Siempre hay que tener en cuenta todo. Si alguna vez manejas una red grande, hasta la última esquina que tiene mugre, está toda polvorienta ahí, pero ahí es donde tenéis que revisar igualmente y revisar las versiones, porque cualquier foco externo, cualquier esquina, como menciona Andrés, puede significar de que la empresa termine, quién sabe, en las noticias quizás. Así que es lo mejor. De eso, entonces, Andrés, verdaderamente muy agradecido por tu charla, una excelente charla, nos lograste explicar en el tiempo justo, todo lo que necesitabas explicarnos, nos explicaste a detalle. Hubieron antes, justamente, y me gusta recalcar ese mensaje porque no me gustó mucho el comentario que hicieron ahí en el chat, de que decían de que las charlas, de las profundidades de las charlas, de que eran muy profundas, que les faltaba profundizar. No les falta profundizar. Estamos dando charlas, esto es un webinar, estamos enseñando cosas en específico y no podemos enseñar el stack completo de cosas de un solo tema en una hora, así que estamos hablando de temas y Andrés lo explicó bien. Es que hay un tema de herramientas también y bueno, eso igual es importante conversarlo. Yo por NDA no puedo mostrar, por ejemplo, y una vez lo hice, me llegó un reto pero tremendo, fue en el cofre del tesoro que mostré mostré unas líneas de tiempo, incidentes reales, y cómo subió y bajó el consumo, por ejemplo, a nivel de SIEM, a nivel de IP, y porque tú ves real, cuando tú desenganchas un dominio malicioso, se ve cuando tú des cuenta y te baja una cantidad de teras por segundo, en este caso en clientes grandes. Pero yo no puedo mostrarte, por ejemplo, acá un cross-tag con un cliente en vivo, lo mato, no puedo. Ahora, sí, o sea, si uno hace una charla que es lab y uno obviamente especifica que va a ser un lab y vamos a ver un lab, es distinto, pues, porque ahí ya estamos en nuestra mirada. Pero ojo, que igual a mí me toca, a mis alumnos sobre todo me ha tocado, hacemos revisiones con AnyRun, vamos diseccionando los exes, o en este caso hemos visto fallas analizamos un retail en clase y terminamos llamando al retail porque encontramos un CCRF en vivo, o sea, y nosotros pensábamos que estaba todo parchado y apareció y tuvimos que, aló, disculpe, ¿sabes qué? Encontramos un Kraken aquí y se lo pasamos inmediato. Y ellos obviamente súper agradecidos, pero sí hay un tema en que también, o sea, tú puedes mostrar cosas, pero sobre todo en triaje de incidentes tú puedes pasar por temas que son estratégicos de un cliente. Ya hay que tener cuidado. Y bueno, yo reitero lo mismo, no mostrar IDOR en LinkedIn ni en las redes. O sea, está bien que sepamos, pero no hagamos ese tema. Justamente. Bueno, voy a tener que dar el cierre yo, ya que
Rodrigo se nos cayó. Lo perdimos, Houston. Sí, Lo perdimos. Ya, está bien, pero igual agradecer que igual él fue súper empático conmigo con la preguntita. Oye, un saludo al anónimo. Esperamos el apellido. Ahí volvió. Acabo de volver, se me acaba de cortar la luz. De hecho, si se dan cuenta, está todo oscuro. Ya. Acaba de suceder un suceso. Ahí volvió. Ya. Se había cortado Ya. la luz, perdón por haberme ido. Bueno, de todas formas, como por lo dicho, Andrés, de verdad estamos totalmente agradecidos. Una pregunta excelente. Aquí tenemos otra pregunta más, po. Ahí, Aquí apareció mira, un malentendido. sí, hay algún sitio donde puedan saber sobre... sí, mira, en mi canal de YouTube, generalmente yo coloco las charlas que hago, las coloco en YouTube y queda un repo. Entonces, a veces hay alumnos que tienen dudas, van ahí o ven y hay distintos temas, ¿ya? Hay unas charlas que me queda por subir que son de este tema y lo explico dibujando en la pizarra, literalmente, que fueron las clases que hice para el CUC, las clases de estas latinoamericanas, que eran abiertas, la Universidad Abierta de Latinoamérica. Son 2 clases, yo esas las tengo que, o sea, yo por tema de tiempo no las he subido, pero están. Así que, a ver, te dejo el YouTube ahí en el chat. Sí, Bruno, tú repostealo en el directo. Sí, porque ahí ustedes pueden, como se dice, hay que cachurear tranquilos, sí. Hay un montón de información. Ahora, como les digo, para temas de todo lo que tiene que ver con incidentes, hay una, como les digo, esa charla que hice del cofre del tesoro, profundicé bastante ese tema. Bueno, y ahí había más gráfica y como gráfica incidente real. Déjame buscar el link. Ya, ahí sí. Hasta que sale el link, calmado. Ahí está. Perfecto, no hay problema. Correcto. Pero lo importante es tenerlo porque vamos a tener ahí después las clases de Andrés. Hoy no sabía que había sido profesor del CUC. De hecho, justamente estamos con sponsor de Sombrero Blanco, que era de la universidad. No, de hecho, tenemos un cursito. Estuvimos representando ahí a Chile varias personas apoyando la iniciativa, y la idea es este año también ver si podemos hacer algo más profundo, pero siempre la idea es participar y apoyar a la comunidad. Ahí les dejé el link. Perfecto. Bueno, de todas formas, en algún momento vamos a levantar una página web donde vamos a tratar de dejar todo bien repositado de alguna forma, bien ordenadito, todos los links de todos los YouTube, redes sociales de cada uno de los speakers para que puedan también ahí revisar, entrar después en un futuro a la página web y pueden revisar y tengan las redes sociales ahí mismo, pues, ¿cachai? Para que no tengan que buscar en los chats, en los registros. Sí. Y lo otro, ahí estaban preguntando profundizar en la NISO o en la ISO 27001. Esa es una pregunta súper buena, pero cuidado, que estás confundiendo ciberseguridad, por así decirlo, más a nivel de gobernanza, a nivel de seguridad de la información, porque la ISO es algo serio, es algo que tú puedes certificar a nivel internacional. En cambio, la NIST no se certifica, la NIST es un framework de trabajo, es decir, tú acuerdas operar de una manera, pero no es vinculante. En cambio, la otra sí. Entonces la otra, por ejemplo, es certificable y tienes que mantener la certificación, y por eso que cuando tú te certificas después tienes que tener un implementador contratado que te mantenga la certificación y tener un auditor líder interno que te lleve la estrategia y que te lleve lo que le falta para que vaya avanzando en el tiempo. Es un documento vivo, la ISO es algo súper serio, no hay que mirarlo como algo que yo saqué el papelito, quedó ahí, no, es algo que según su ciclo PDCA tiene una mejora continua, y el NIST como tal tiene un asidero muy fuerte porque también converge con el DoD de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, y por otro lado es un framework que se alineó con muchos fabricantes. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo compro Palo Alto, en este caso, y tengo NIST, con 3 o 4 tecnologías yo pudiera llegar a un 48% de completar el estándar de NIST a nivel de controles duros. Entonces, tecnológicamente, dependiendo del vendor que yo elija, yo puedo subir en la escala de NIST el porcentaje de madurez solamente comprando, porque la característica tecnológica del elemento que estoy utilizando me va a hacer ir subiendo, ¿ya? Pero eso es un tema ya más de consultoría, más de asesoría sobre tecnología contra el framework, ¿ya? Pero la ISO no es igual, nunca va a ser igual a los frameworks. La ISO no es igual al syscontrol, ¿ya? Si bien yo me puedo llevar controles de un lugar a otro, por ejemplo, tengo ISO
y quiero hacer un sys, quiero ver cómo estoy, tomo el anexo A, veo los controles y voy portando controles. De hecho está el mapping de sys a ISO y viceversa. Pero tengan cuidado que son temas distintos. Uno es ordenar la casa y otro es ordenarme para resistir un ciberataque. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Uno es el dato y el otro es el ciberataque. Súper buena pregunta, en todo caso. Sí, bueno, y de todas formas para las tecnologías se utiliza que el cuadrado mágico de Gartner, supongo, ¿cierto? Para definir cuáles son las mejores tecnologías. No necesariamente, porque mira, Gartner es un poquito engañoso. Gartner depende también de cuánto combustible le colocamos. Entonces, hay marcas que están ahí y nadie las ocupa. Pues. Entonces, ahora, a mí lo que me interesa de Gartner son las retadoras. Porque ahí tú ves las que tienen mejor I+D. Entonces, no significa si tú ves, por ejemplo, te pongo un caso, si tú ves tecnología, por ejemplo, yo puedo tener Sentinel, CrowdStrike, puedo tener otro EDR o XDR entre medio y tengo uno que apareció recién y que lo hace mejor que los otros y va a estar como retador, no va a estar en el líder todavía. Entonces a veces tenemos que mirar al que está entrando, no al que ya está posicionado. Ojo con eso, es un tema estratégico. Claro. Perfecto, ¿Ya? entonces se vuelve una buena aclaración para la selección. Sí. Así que eso, Andrés, de verdad, muchas gracias, te agradecemos y formas parte de la familia Safe for Students. Va a estar también en el Hall of Fame, vamos a tener nuestra página web, va a estar tu foto, tu link a tu charla, así que ahí vamos a poder ver y va a quedar todo esto grabado para que lo compartas después en tus redes sociales. De verdad, muchas gracias, agradecemos mucho, quedó todo súper claro, las respuestas quedaron todo súper claro, así que muchas gracias. Cuídate mucho, Andrés. Buenas tardes, chao, chao. Chao. Mish. Increíble charla, se pegó Andrés Farriento, la verdad, bastante buena, ¿eh? Bueno, y la verdad es que la última pregunta en la que estaban confundiendo Marco con una certificación internacional es también válida por la nueva ley Marco de ciberseguridad, que también las empresas que deben, que están declaradas como empresas de vital importancia, si no me equivoco, deben cumplir con un marco normativo de trabajo y también con alguna ISO de seguridad de la información, que es justamente la 27001. Así que hay que estar muy delicado con ese tema, porque las multas te pueden llevar a la quiebra. Las multas están cototas. Millones y millones de pesos. Así que bueno, eso. ¿Cuántas personas estuvimos con Andrés? ¿Cuál fue nuestra media? 80 personas. Perfecto. Una buena cantidad de personas.